Durante años, su nombre funcionó como una forma de presión silenciosa. No hacía falta pronunciarlo en voz alta para que su peso se sintiera. En las regiones donde el cártel Jalisco Nueva Generación había sembrado su dominio, el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes operaba como un axioma. No se discutía, no se cuestionaba, simplemente se obedecía. Líder absoluto de la organización criminal más agresiva de México en la última década, su figura condensaba poder real y poder simbólico en proporciones iguales. Era el hombre que había desafiado al Estado en múltiples frentes simultáneos, que había derribado helicópteros militares, que había convertido plazas enteras en territorios de exclusión donde las fuerzas federales entraban bajo riesgo y salían bajo condición. Durante años, logró evadir cercos, sobrevivir operativos y mantenerse en la oscuridad con una consistencia que sus enemigos interpretaban como invulnerabilidad. El 22 de febrero de 2026, en los bosques de Tapalpa, Jalisco, esa invulnerabilidad encontró su límite. El escenario del operativo no era un barrio marginal, ni un bastión conocido del crimen organizado. Era, en apariencia, lo contrario. El Tapalpa Country Club, enclavado entre la vegetación densa de las serranías jaliscienses, es una zona residencial de acceso controlado, frecuentada por quienes buscan discreción y distancia del ruido urbano. Para alguien que había construido su supervivencia sobre la invisibilidad, ese entorno ofrecía lo que cualquier hombre en fuga necesita: privacidad, rutas múltiples de repliegue y una geografía que dificultaba el acceso sorpresivo. Era en todos los sentidos un escondite diseñado para durar. Pero las mismas condiciones que lo hacían atractivo como refugio lo harían, con el tiempo, imposible de defender. Las fuerzas federales habían trabajado durante semanas en la preparación del operativo, conscientes de que la red de vigilancia del CJNG era capaz de detectar movimientos inusuales con una eficiencia que había frustrado intentos anteriores. Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional fueron posicionados en entidades adyacentes bajo esquemas de despliegue concebidos para no activar las alarmas que el cártel mantenía activas en toda la región. El factor sorpresa no era un detalle táctico menor, era la columna vertebral de la operación. El 21 de febrero, sin embargo, vecinos de la zona turística comenzaron a reportar el sobrevuelo de aeronaves militares sobre los alrededores. Era una señal ambigua, lo suficientemente discreta para no confirmar nada, pero lo suficientemente visible para quien supiera leerla. El cerco ya se estaba cerrando. A las 6:30 de la mañana del 22 de febrero comenzó el movimiento decisivo. Las unidades terrestres avanzaron en silencio hacia el complejo donde se encontraba el objetivo. El primer contacto fue casi inmediato. Los escoltas del capo respondieron con fuego sostenido y organizado, transformando en segundos lo que estaba planificado como un operativo de captura en un enfrentamiento de combate abierto. 8 integrantes del Círculo de Seguridad del Mencho cayeron en los primeros minutos. 2 militares resultaron heridos. La irrupción había sido detectada y el objetivo ganaba tiempo mientras sus hombres absorbían el impacto de la ofensiva federal. Minutos después, el sonido de las aeronaves militares fracturó la quietud del bosque. 4 helicópteros artillados iniciaron maniobras de contención sobre los perímetros del área, buscando desde el aire lo que las unidades terrestres intentaban cerrar desde el suelo. Las rutas naturales de escape, las mismas que habían hecho de ese lugar una guarida calculada, comenzaban a clausurarse una a una. Entre las 8 y las 9 de la mañana, la operación entró en su segunda fase, y la más brutal. El Mencho intentó replegarse con el resto de sus hombres hacia la maleza cercana al rancho El Pinto, aprovechando la densidad del terreno para prolongar la resistencia. La cobertura vegetal le daba movilidad, pero ya no le garantizaba la salida. Fue entonces cuando los helicópteros abrieron fuego desde el aire. Durante ese intercambio, una de las aeronaves militares recibió impactos directos y debió realizar un aterrizaje de emergencia, evidencia tangible de que la estructura de seguridad del capo conservaba, incluso en desbandada, una capacidad de fuego que no debía subestimarse. El operativo había dejado de ser una detención para convertirse en una persecución armada dentro de un bosque en llamas. En ese escenario de combate cerrado, entre árboles, humo y detonaciones que se sucedían sin pausa, las fuerzas federales lograron finalmente ubicar al grupo que protegía directamente al líder del CJNG. La balacera final fue concentrada y concluyente.
Allí, en ese bosque que había prometido refugio y entregó combate, el hombre más buscado de México resultó gravemente herido. El balance del operativo habló con una claridad que ningún comunicado oficial podría superar. 11 integrantes del CJNG abatidos, un militar muerto, varios elementos heridos. Armas de fuego, granadas y lanzacohetes decomisados. En términos de impacto sobre la estructura del crimen organizado en México, la operación se situó de inmediato entre los golpes más significativos ejecutados por el Estado en generaciones. No fue una redada rutinaria, fue el colapso visible de lo que durante años pareció un sistema de protección irrompible. Y sin embargo, lo que había quebrado ese sistema no fue lo que nadie esperaba. La caída del capo más importante del país no fue producto de una infiltración de alto nivel, ni de una traición calculada dentro de su estructura de mando, ni de la intercepción de una comunicación codificada. El punto de quiebre fue de una naturaleza completamente distinta, y por eso mismo, más reveladora. Trabajos de inteligencia militar permitieron identificar a un hombre de confianza vinculado a una de las parejas sentimentales del Mencho, quien trasladó a esa mujer hasta instalaciones ubicadas en el poblado de Tapalpa, Jalisco. Aunque la mujer abandonó el lugar poco después de su llegada, ese movimiento fue suficiente para que las autoridades siguieran la pista, confirmaran la ubicación precisa del escondite y activaran los protocolos del operativo. Durante años, el Mencho había construido una arquitectura de seguridad concebida para blindarse contra cualquier amenaza de origen operativo. No contempló que su vulnerabilidad viniera de una rutina íntima, de un gesto cotidiano invisible desde afuera y definitivo desde adentro. La presión sobre su organización ya era creciente mucho antes de ese error. Investigadores vinculados al equipo del entonces secretario de Seguridad Omar García Harfuch habían sido objeto de secuestros previos que, lejos de frenar la persecución, la intensificaron con una determinación renovada y con recursos adicionales. La captura del Mencho había ascendido en la lista de prioridades operativas del Estado, hasta convertirse en una obsesión institucional con respaldo político explícito. Sus márgenes de maniobra se habían ido reduciendo de forma metódica y sostenida. Las plazas se disputaban, los relevos escaseaban, la geografía de la impunidad se contraía. Ya no quedaban muchos lugares a donde ir. Solo quedaba moverse y esperar que el cerco tardara un poco más en cerrarse del todo. Herido durante el enfrentamiento final en el bosque de Tapalpa, el Mencho fue evacuado en helicóptero militar con destino a Guadalajara. La intención original del operativo había sido capturarlo con vida, extraer de su proceso judicial toda la dimensión política, institucional e informativa que ese caso representaba. Pero la gravedad de sus heridas eliminó esa posibilidad antes de que el traslado llegara a su destino. Murió en el aire, antes de alcanzar el hospital. A las 11:10 de la mañana de ese mismo día, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó oficialmente el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes. La Fiscalía General de la República validó su identidad mediante pruebas genéticas. Horas después, el cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México bajo protocolos de seguridad de máximo nivel. Cerca de las 16:30, los restos llegaron a instalaciones federales donde se iniciaron los procedimientos legales y periciales que correspondían a un caso sin precedente en la historia reciente del país. El final del líder del CJNG no fue una ejecución sumaria sobre el terreno. Fue la consecuencia directa de las heridas sufridas en combate durante un operativo que, en su origen, buscaba preservarlo con vida. La noticia tardó minutos en propagarse y menos aún en provocar una respuesta. En cuestión de horas, sicarios del CJNG salieron a las calles en distintos puntos del territorio nacional. Se registraron bloqueos de carreteras, incendios de vehículos, ataques armados y la paralización de rutas estratégicas en estados como Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Aguascalientes. La reacción fue organizada, simultánea y deliberada. No era el caos de una estructura desorientada, era la demostración calculada de que la maquinaria del cártel conservaba capacidad de respuesta inmediata incluso ante el peor golpe posible a su cohesión interna. Era también un mensaje dirigido hacia adentro y hacia afuera. La organización seguía en pie. Pero la caída del Mencho señalaba algo que ninguna movilización de sicarios podía revertir. Cerraba un capítulo que México tardará tiempo en dimensionar con claridad. Durante más de una década, su figura había concentrado el poder, el terror y la impunidad que definieron al CJNG como la organización criminal más poderosa y más violenta del país.
Su muerte no resuelve la violencia estructural, no disuelve las redes, no restaura los territorios, ni devuelve lo que el cártel arrebató durante años de expansión brutal. Pero transmitió un mensaje que el Estado necesitaba enviar y que el crimen organizado necesitaba recibir, que ningún blindaje resiste indefinidamente, que ningún escondite es eterno, y que incluso el hombre más temido de México podía ser encontrado en el bosque equivocado, a la hora equivocada, por un error que no vino de sus enemigos, sino de su propia vida.